El territorio de Dakota en 1876 era un lugar que no tenía piedad con los huérfanos. Era un paisaje de una belleza cruel y vasta, donde el viento susurraba oro y sangre, y la supervivencia se pagaba con sudor y dolor. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Para la joven de 17 años, Naya Riverbloom, varada en un aislado puesto de comercio al borde de la sagrada vida de Paazapa, su existencia se medía en sacos de harina contados, y ella era un fantasma en un mundo de hombres ruidosos y desesperados. Pero todo cambió aquel día, cuando un hombre distinto, un guerrero apache febril derramando su vida en el polvo, cayó a sus pies, desencadenando una cadena de eventos que haría chocar dos mundos y forjar un amor más poderoso que el odio, y más peligroso que cualquier guerra fronteriza. El mundo de Naya Riverbloom era del color del polvo. Era el polvo fino y pálido que se levantaba de las tablas del piso del puesto de Elias Hart, sin importar cuán fuerte ella barriera. Era el polvo espeso y sofocante levantado por los carros de carga que llegaban desde Cheyenne, trayendo barriles de whisky y sueños sobrevalorados. Y era el polvo solitario y susurrante de la pradera que se extendía en todas direcciones. Un océano indiferente de hierba bajo un cielo tan grande que podía romperte el corazón. Vivía en ese polvo desde hacía 6 años, desde que la cólera se había llevado a su madre y padre en el camino hacia el oeste, dejándola como una niña silenciosa y vacía de 11 años. Elias Hart, el propietario del puesto y un pariente lejano de su madre que ella nunca había conocido, la había acogido. No fue un acto de caridad, sino de pragmatismo severo. Una niña podía barrer, cocinar para los hombres, y atender a los buscadores de oro malolientes que entraban y salían con ojos brillantes por la fiebre del oro que sacaban de las cercanas colinas negras. La Paazapa, como la llamaban los apache. Elías era un hombre tallado del mismo granito duro que las colinas. Su rostro era un mapa de tratos astutos y desconfianza bajo el sol. Su amabilidad se racionaba con la misma cautela que su azúcar. «El mundo no te debe nada, niña», gruñía con voz áspera por los cigarrillos baratos. «Ganas tu sustento o la pradera te devora entera». Naya ganaba su sustento. Se levantaba antes del amanecer, con las manos resecas por el jabón y el agua caliente, y caía rendida en su estrecha cama del almacén mucho después de que el último borracho se hubiera tambaleado en la noche, el eco de sus burlas y risas groseras aún resonando en sus oídos. Era una aparición con un vestido de calicó gris, su antes brillante cabello rojizo siempre recogido en un moño severo, mechones escapando para enmarcar un rostro que había olvidado cómo sonreír. Su mundo era pequeño y sofocante. El interior ahumado del puesto, el porche astillado, el gallinero detrás y el pozo de donde sacaba interminables cubetas de agua fría y clara. La tensión alrededor del puesto se había ido tensando como un lazo durante meses. El Tratado de Fort Laramie era solo un papel para hombres como Rohan Pike, un buscador de oro con ojos fríos y muertos como piedras de río. Él y sus hombres trataban las tierras del tratado como su tesoro personal, ignorando los límites y la creciente ira de los apache, cuyas colinas sagradas estaban profanando. «Son solo salvajes, Elías», declaraba Rohan Pike, golpeando el mostrador con el puño, su voz un gruñido bajo que erizaba la piel de Naya. Sentado sobre una montaña de oro, va contra la propia providencia de Dios. Elías, siempre el hombre de negocios, solo pulía un vaso y no decía más. «Mientras tu oro pague mi whisky, Rohan, tu negocio es tuyo. Solo no traigas tus problemas a mi puerta». Pero los problemas tenían su propia manera de aparecer en el territorio de Dakota. Naya lo veía en los duros y vigilantes ojos de los guerreros apache, que a veces cabalgaban hasta la cresta del cerro que dominaba el puesto, sus siluetas recortadas contra el sol poniente. Ya no se acercaban, solo observaban, en un silencioso y latente reproche. Naya sentía su mirada más intensamente que las fijas y lascivas de los mineros.
Era una mirada que hablaba de un orgullo profundo y herido por un mundo robado bajo sus pies. Una tarde sofocante a finales de agosto. El aire denso y pesado con la promesa de una tormenta que nunca llegaría. Un nuevo sonido cortó el zumbido de las moscas y el tintineo de los vasos. Era el ladrido frenético del escuálido perro Dusty de Elias Hart. Naya estaba atrás, sacudiendo una alfombra polvorienta, cuando los ladridos se convirtieron en aullidos cortos y aterrados, seguidos de un repentino y escalofriante silencio. Elias Hart apareció en el porche trasero, sosteniendo una escopeta flojamente. «¿Qué demonios pasa?», exclamó. El corazón de Naya latía con fuerza contra sus costillas. Se arrastró hacia la esquina del edificio, mirando alrededor hacia la línea de álamos que marcaban el cauce del arroyo a unos 100 metros de distancia. Al principio no había nada, solo el calor brillante y el susurro de hojas secas. Entonces, un destello de movimiento. Un hombre tambaleaba entre los árboles. Era Apache. Eso era evidente por sus leggings de cuero y la única pluma de águila atada en su largo cabello negro. Pero se movía de manera extraña, balanceándose como un borracho, una mano presionada contra su costado. Al salir de la sombra de los árboles, el sol brutal lo golpeó, y Naya jadeó. Todo el lado izquierdo de su torso y leggings estaba oscuro y rígido con sangre seca. Una herida profunda, irregular, fea e inflamada, era visible en su costado, claramente perceptible incluso desde esa distancia. Dio 2 pasos más antes de que sus piernas cedieran y cayó rostro abajo en el polvo. Elías maldijo entre dientes. «Maldita sea. Trabajo de Rohan Pike, apuesto». No hizo ningún movimiento para acercarse. «Déjalo», dijo. «Los buitres lo tendrán por la mañana». «No es nuestro asunto». Naya observó la figura inmóvil. Cada instinto, cada regla que Elías le había enseñado durante 6 años, le gritaba que se alejara y regresara adentro para olvidar lo que había visto. En este mundo, la compasión era un riesgo. Un guerrero apache muerto o moribundo en su puerta no era un problema. Era un desastre esperando ocurrir. Era una excusa para hombres como Rohan Pike para empezar una guerra y una excusa para los apache para terminarla. Pero mientras observaba, Naya Riverbloom vio cómo la mano del hombre se movía, sus dedos cerrándose lentamente sobre la tierra. Estaba vivo. Y en ese instante, algo dentro de Naya, algo que había estado dormido durante 6 largos años, se liberó. Era el recuerdo de su madre presionando un paño frío sobre su frente febril. Era un destello de desafío contra la crueldad implacable de la tierra y de los hombres que la habitaban. «Sigue vivo», susurró con la voz tensa, «y pronto podría morir». Elias Hart respondió, girando para regresar al interior. «Déjalo estar. Es la manera de las cosas». Naya lo observó alejarse, erguido como un palo, un hombre cerrando la puerta ante la tormenta. Miró de nuevo al guerrero caído, un ser humano desangrándose bajo el sol indiferente. «La manera de las cosas», pensó, apretando los puños. «No. Esta vez no». Cuando el crepúsculo comenzó a teñir el horizonte de púrpura y naranja, proyectando largas sombras que parecían dedos que se extendían, Naya tomó una decisión. Era una elección que salvaría una vida o destruiría la suya. Con el corazón latiendo frenético contra sus costillas, salió por la puerta del almacén y corrió ligera y silenciosa como una polilla hacia el fantasma entre los álamos. Los 100 metros hasta el lecho del arroyo se sintieron como una milla. Cada crujido de la salvia sonaba como un paso, cada ulular de un búho lejano como una advertencia. El aire se había enfriado ligeramente, pero un sudor pegajoso le recorría la espalda. Elías estaba dentro, probablemente revisando sus cuentas, pensando que el asunto estaba resuelto y que la pradera se había cobrado otra alma. Había subestimado la chispa obstinada de humanidad. Había intentado extinguirla en ella. Llegó al hombre caído y se arrodilló, con la respiración atrapada en la garganta. De cerca, era más joven de lo que esperaba, quizás solo unos años mayor que ella. Su rostro,
aún relajado y pálido bajo la piel bronceada. Estaba finamente esculpido con mandíbula fuerte y pómulos altos. Su largo cabello negro estaba pegajoso de sudor y polvo. La herida en su costado era peor de lo que había imaginado. Era un corte profundo y agresivo, probablemente hecho con un cuchillo de arco, bordeado de un rojo enfurecido y un amarillo enfermizo. Olía a infección y muerte. Su respiración era un susurro entrecortado y superficial. Estaba ardiendo de fiebre. Naya podía sentir el calor irradiando de su piel sin siquiera tocarlo. Estaba muriendo. Elías tenía razón. El pánico se mezcló con una extraña y feroz determinación. No podía dejarlo allí, pero tampoco podía moverlo al puesto. Elías la despellejaría viva antes de expulsarlos a ambos. Sus ojos buscaron alrededor una solución. El lecho del arroyo estaba mayormente seco, pero un pequeño hilo de agua fluía constante desde un manantial más arriba. Y allí, bajo las raíces nudosas de un viejo álamo, había un hueco, casi una pequeña cueva tallada por años de inundaciones primaverales. Estaba escondida, protegida y apenas lo suficientemente grande. Llevarlo allí era una pesadilla. Era delgado pero alto y musculoso. Ella era fibrosa pero fuerte por años de trabajo duro. Apretando los dientes, colocó sus brazos bajo los suyos, intentando arrastrarlo. Él gimió un sonido gutural de puro dolor que la atravesó. «Lo siento», susurró, probando palabras que le sonaban extrañas en la lengua. «Estoy intentando ayudarte». Él no respondió. Sus ojos permanecieron cerrados. Con un impulso de adrenalina, lo arrastró centímetro a centímetro por el suelo polvoriento, dejando un rastro oscuro detrás. Para cuando lo colocó en el hueco, sus brazos gritaban de dolor y sus pulmones ardían. Lo apoyó lo mejor que pudo contra la fresca pared de tierra de la cueva. Ahora necesitaba agua. Necesitaba que la herida se limpiara. Necesitaba medicina que no tenía y cuidado. Apenas sabía cómo proporcionarlo. Su madre había sido una especie de curandera, usando hierbas y pulsos. Y Naya había observado, absorbiendo cada detalle que jamás pensó que necesitaría. El primer viaje de regreso al puesto fue el más aterrador. Entró sigilosamente por la puerta trasera al almacén, con el corazón en la garganta. El murmullo bajo de voces desde la sala principal le indicaba que Elías aún estaba ocupado. Sus manos temblaban mientras tomaba lo que podía. Una tira de lino limpio que había guardado para remendar un pequeño balde de hojalata y una botella medio vacía de ácido carbólico del botiquín que Elías mantenía para emergencias. También tomó una cantimplora abollada olvidada. De vuelta en la cueva, llenó la cantimplora con agua del arroyo y vertió cuidadosamente un poco sobre los labios agrietados del hombre. Él tragó por reflejo, un tenue destello de vida que la impulsó. Limpiar la herida fue lo más difícil. Rompió el lino en tiras. Reuniendo valor, diluyó el ácido carbólico con agua y comenzó a aplicar sobre la carne cruda e infectada. El cuerpo del hombre se arqueó en un grito silencioso. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un instante que le detuvo el corazón, lo miró fijamente. Sus ojos no eran negros como ella había esperado, sino de un marrón oscuro profundo. Y en la fiebre de su mirada, Naya Riverbloom no vio odio, sino confusión y un mundo de dolor. Luego sus ojos se volvieron hacia atrás y quedó inconsciente otra vez. Las lágrimas le picaron los ojos a Naya, pero se obligó a contenerlas. No era momento para debilidades. Trabajó metódicamente limpiando la herida lo mejor que pudo. Su toque sorprendentemente suave. Empaquetó la herida con más lino limpio, un vendaje lamentablemente insuficiente. Pero era todo lo que tenía. Durante los siguientes 3 días, Naya vivió una doble vida. De día era la sirvienta silenciosa y eficiente del puesto de comercio, barriendo, sirviendo y soportando la crueldad casual de los clientes. Se movía en una neblina de agotamiento y miedo, cada sentido en alerta máxima. Una aguda pregunta de Elias Hart. «Estás saltando como rana en sartén caliente, niña. ¿Qué te pasa?
Le recorrió un escalofrío por la columna. Aprendió a robar un poco a la vez para no ser notada. Un puñado de carne seca de un barril, un trozo de pan, unos cucharones de caldo que tomaba del pote que hervía para la cena de Elías. Por la noche, se transformaba en otra persona. Bajo el manto de la oscuridad, era sanadora, protectora. Se escabullía hacia el hueco, su pequeña linterna proyectando sombras danzantes. Revisaba la fiebre del hombre, le ofrecía más agua y caldo entre los labios, y limpiaba y vendaba la herida, que seguía supurando y pudriéndose. Él estaba perdido en los delirios. Se retorcía y gemía, murmurando en su lengua, un idioma que sonaba a Naya como agua fluyendo y piedras rodando en un lecho de río. Las palabras carecían de sentido para ella, pero el tono no. Escuchaba dolor y rabia, y a veces, un nombre susurrado con un suave y desesperado anhelo. «Flor», decía ella. Durante esas largas horas oscuras, se encontró hablándole en un murmullo bajo. Le contó sobre el polvo, sobre sus padres, sobre la aplastante soledad de su vida. Habló de cosas que nunca había contado a otro ser vivo, vertiendo su corazón a un hombre que no podía entender sus palabras, pero que parecía absorber su tristeza en ese estado febril. «Te llaman salvaje», susurró una noche, secando su frente con un paño húmedo. «Pero yo solo veo a un hombre herido, igual que yo, solo herido de otra manera». En la cuarta noche surgió una nueva crisis. Sus provisiones robadas se estaban agotando y la fiebre del hombre aumentaba peor que nunca. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, y aún así temblaba violentamente. Sabía con certeza que, si la fiebre no cedía para la mañana, él moriría. Su madre siempre había jurado por el té de corteza de sauce para las fiebres. Crecían sauces más abajo del arroyo, pero había otro ingrediente que había usado, uno potente. Elías lo mantenía bajo llave en su botiquín. Unas pocas gotas podían aliviar su dolor y quizás otorgarle el profundo sueño sanador que necesitaba. El riesgo era enorme. Elías contaba cada gota de esa sustancia, pero la imagen de la vida apagándose ante sus ojos era un terror mayor. Dejándolo temblando en la oscuridad, Naya se deslizó de regreso hacia el puesto, con la decisión tomada. La sala principal estaba oscura y silenciosa. Elías dormía en su habitación arriba. Las tablas del suelo del almacén crujían bajo sus pies mientras se acercaba al botiquín. La cerradura era simple, pero necesitaría algo para abrirla. Sus ojos cayeron sobre un cuchillo de mantequilla que había dejado sobre una caja. Con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura despertaría a los muertos, insertó la punta del cuchillo en la cerradura y lo hizo palanca. La madera crujió en protesta. Se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Intentó de nuevo, poniendo todo su cuerpo en ello. Con un crujido agudo, la cerradura se astilló. Metió las manos y cerró los dedos alrededor de la pequeña botella oscura de láudano. También tomó un pequeño bote de ungüentos, que antes había pasado por alto. Guardándolos en su delantal, se volvió para salir, y su sangre se heló. Una figura estaba en el umbral que conectaba el almacén con la sala principal. Era Elías Hart, sosteniendo un farol en alto, su rostro una máscara de furia grave. No sostenía su escopeta. Sostenía un cinturón grueso de cuero, un instrumento de castigo muy usado que no veía desde que tenía 12 años. Su voz, peligrosamente baja. «La ratoncita ha sacado garras. Dime qué estás robando, niña. Y luego, ¿para quién lo estás haciendo?» El silencio en el almacén era espeso y sofocante, roto solo por el siseo del farol de Elías. La luz proyectaba largas sombras danzantes, haciendo que el espacio reducido pareciera una jaula. Naya quedó congelada, la fría botella de láudano un peso culpable en su mano. Su mente corría buscando una mentira, una excusa, cualquier cosa que apaciguara la furia que veía en los ojos de Elías. «Tengo fiebre», tartamudeó la mentira, débil e inconvincente incluso para sus propios oídos. Elías dio un paso lento hacia ella,
el cinturón de cuero colgando de su mano. ¿Fiebre?, repetía su voz empapada de sarcasmo. Curioso. Parecías lo suficientemente ágil para servir a Rohan Pike y a sus chicos hace no más de 3 horas. Eres pésima mintiendo, Naya. Siempre lo has sido. Ahora te lo preguntaré una vez más. ¿Para quién es esto? Su silencio fue respuesta suficiente. Los ojos de Elias Hart se entrecerraron y una sombra de comprensión horrorizada cruzó su rostro. Miró hacia la puerta trasera y luego volvió a clavar la vista en el rostro de ella, sucio, cansado, casi vencido. «No», murmuró con una mezcla de furia e incredulidad. «No lo hiciste. Ese salvaje junto al arroyo. Lo has estado ayudando». Avanzó sobre ella, los pasos llenos de furia contenida. Su rostro se torció en una mueca de rabia. «Te has vuelto loca, muchacha. ¿Sabes lo que has hecho? Cuando se enteren, y se enterarán, quemarán este lugar hasta los cimientos. Rohan Pike me despellejará y los Lakotas se llevarán tu cabeza». Alzó el cinturón. Naya se encogió, cerrando los ojos con fuerza, esperando el golpe. Pero no llegó. Cuando se atrevió a mirar, Elias seguía con el brazo alzado, inmóvil. Pero esta vez la miraba de verdad. Y por primera vez, no veía a una criada, ni a una carga. Veía a una muchacha temblorosa pero decidida, que había elegido arriesgarlo todo por un desconocido. La furia aún le ardía en los ojos, pero ahora se mezclaba con otra cosa, un destello de respeto incierto. 6 años, dijo con voz ronca. 6 años dándote techo y comida. ¿Y me pagas así? ¿Trayendo la guerra a mi puerta por un indio moribundo? Era un hombre muriéndose, respondió ella con voz temblorosa pero firme. Y tú ibas a dejarlo pudrirse en la tierra. No es mi tierra, no es mi guerra, rugió Elías, golpeando una pila de cajas con su mano libre. Comenzó a caminar por el cuarto como un lobo atrapado en jaula. ¿Crees que esto es un cuento de hadas? ¿Que lo curas y se va cabalgando hacia el atardecer? Sus hombres lo buscarán. O los de Blackwood lo encontrarán. De cualquier forma, este puesto, nuestras vidas, están justo en medio. Se detuvo, agotado. La rabia parecía drenarse de su cuerpo. ¿Sigue vivo? Naya asintió, la garganta cerrada. La fiebre no cede. Creo que esta noche no pasa si no mejora. Elias soltó un suspiro largo, áspero, pasándose la mano por la cara. En ese momento parecía 10 años más viejo. Me has metido en un lío del demonio. Miró la botella en su mano y luego el botiquín destrozado. Dámela. Ella se la entregó, temblando. Durante un momento terrible, pensó que la rompería, pero en cambio, quitó el corcho y midió unas gotas en la tapa. Solo esto, dijo con tono seco. Nada más. Puede matarlo si te pasas. Es solo para que duerma un poco. La fiebre. Eso ya es asunto de Dios y de su fuerza. Le devolvió la botella con brusquedad, y luego agarró un paquetito sucio de una estantería. Esto es un emplasto, dijo sin mirarla. Mi madre lo preparaba, llantén y con suelda. Tal vez saqué algo del veneno, tal vez no. Se lo puso en la mano. Ahora lárgate. Y por Dios, Naya, que nadie te vea. Ella lo miró sin comprender. No era perdón, ni por asomo. Era una decisión calculada. Un Lakota vivo que debía su vida a los del puesto podía significar una esperanza mínima de salvación. Un Lakota muerto hallado en sus tierras era sentencia segura. Elías, como siempre, elegía el mal menor. «Vamos», espetó. «Antes de que me arrepienta». Ella no esperó más. Corrió hacia la oscuridad de la noche, el corazón latiéndole con miedo, y una extraña gratitud floreciendo en el pecho. De vuelta en el hueco entre las rocas, el guerrero ardía en fiebre. Se agitaba, murmurando en un idioma que ella no entendía. Naya se movió con rapidez. Logró hacerle tragar las gotas mezcladas con agua. Luego, retiró la venda rudimentaria.
La herida era un horror, hinchada, supurando, como si el veneno respirara. Conteniendo el aliento, aplicó el emplasto de Elías, una pasta espesa, verde, con olor a tierra húmeda. No había más que pudiera hacer. Se quedó allí, sentada a su lado, el silencio de la noche cayendo como un manto pesado. Cambiaba los paños fríos de su frente, escuchando su respiración rasposa. Cada aliento era una incógnita, y sin pensarlo, empezó a rezar. No al Dios lejano y castigador de su infancia, sino a la luna, a las estrellas, al viento que susurraba entre los árboles, a quien quisiera escucharla. En algún momento antes del amanecer, el laúd no hizo efecto. El guerrero dejó de agitarse y cayó en un sueño profundo, inquietantemente quieto. Su pecho subía y bajaba apenas, pero lo hacía. Naya no pudo más. Apoyó la espalda contra la pared fresca del refugio. Y finalmente, se dejó arrastrar por un sueño entrecortado. Naya se despertó de golpe, alertada por una voz. No era el murmullo delirante al que ya se había acostumbrado. Era un tono bajo, áspero, pero nítido, y hablaba con ella. Alzó la vista. El guerrero estaba despierto. Sus ojos, abiertos y lúcidos, ya no tenían el velo febril. La miraba con una mezcla de agotamiento, desconcierto y una intensidad profunda. Dijo algo en su lengua. Eran palabras suaves. Una pregunta. Naya negó con la cabeza. «No te entiendo», susurró. Él intentó incorporarse, pero una punzada de dolor lo hizo jadear. Ella se acercó sin pensarlo, ayudándole a apoyarse contra la pared de tierra. Los ojos de Kellen recorrieron la pequeña hendidura donde se refugiaban, ropas sucias, la cantimplora vacía, los restos improvisados de su cuidado. Finalmente, su mirada se detuvo en su rostro. Levantó una mano, con movimientos lentos, medidos, tocó con la yema de sus dedos una manchita de tierra en la mejilla de ella. Fue un roce casi imperceptible, pero a Naya le recorrió un escalofrío. Él volvió a hablar, esta vez con un susurro más tierno. Se señaló a sí mismo. «Chakin», dijo, «halcón». Luego la señaló a ella. La miró fijamente, aguardando. Y ella lo comprendió. Le estaba preguntando su nombre. «Naya», susurró. Él lo repitió, la sílaba tomando un sonido extraño y casi sagrado en su boca. «Naya». Miró el emplasto en su costado, luego a ella, y algo se encendió en sus facciones. Entendía. Sabía lo que ella había hecho por él. Entonces, dijo una sola palabra. Era un idioma que ella no conocía, pero no necesitaba traducción. Era un sonido cargado de gratitud, de asombro, y de algo más profundo, más antiguo, que Naya aún no podía nombrar. En ese instante, ya no eran un salvaje y una joven blanca. Eran Kellen y Naya. Él, un guerrero que había vuelto de las puertas de la muerte. Ella, la muchacha que arriesgó todo para traerlo de vuelta. Y el silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un puente naciente. Los días siguientes se tejieron con un ritmo secreto. La recuperación de Kellen era lenta, pero constante. La fiebre había cedido, y el ungüento de Elias Hart obraba su sombría magia, extrayendo el veneno de la herida. Su rostro recuperaba color, y en sus ojos brillaba otra vez la inteligencia y la fuerza. Su forma de comunicarse era una danza de gestos y palabras sueltas. Él le enseñó cómo se decía agua, comida, gracias, en su lengua lakota. Ella, por su parte, le señalaba el cielo y decía, cielo, un árbol, y decía, árbol. Él repetía en inglés, con el ceño fruncido de concentración, pronunciando con cuidado. Entre los dos creció un entendimiento tranquilo, como una brisa entre montañas. Naya ya no veía a un guerrero temible, sino a un hombre con una dignidad callada y una dulzura inesperada. Kellen la observaba mientras ella trabajaba, sin apartar los ojos.
ella aprendió a leer las señales en su rostro. El leve endurecimiento de la mandíbula cuando el dolor lo sorprendía, o la apenas visible sonrisa cuando ella lograba pronunciar bien una palabra lakota. Siguió robando lo necesario, pero ahora con el consentimiento tácito de Elias. Él dejaba un poco más de estofado en la olla, o un pan extra en la repisa, y simplemente se daba la vuelta, sin decir nada. Era su forma de manejar el desastre, una alianza silenciosa nacida de la desesperación compartida. Una semana después de despertar, Kellen logró ponerse en pie, apoyado pesadamente en la pared. Miró hacia la pradera infinita, con una nostalgia que lo envolvía. Naya supo entonces que pronto se marcharía. La idea le apretó el pecho con una fuerza inesperada. Su presencia, aunque peligrosa, se había convertido en el centro secreto de su vida. Le daba sentido al polvo y al cansancio diario. Una tarde, mientras el sol caía tiñendo las colinas de rojo fuego, él le comunicó su intención de partir. Se señaló a sí mismo, hizo el gesto de caminar y apuntó hacia las lejanas colinas donde vivía su gente. Naya asintió en silencio. No pudo decir palabra. Le había preparado un pequeño paquete, una cantimplora llena de agua, buena cantidad de carne seca y una venda limpia para su herida. Se lo ofreció. Él lo tomó, sus dedos rozando los de ella. La miró largo rato. Luego alzó una mano y desató la única pluma de águila de su cabello. Estaba gastada, pero tenía el brillo de lo sagrado. Se la tendió. Naya dudó. «No puedo aceptar eso», susurró. Pero él la colocó con firmeza en su palma, cerrándole los dedos con suavidad. Luego murmuró unas palabras en lakota, con voz grave y solemne. No entendió el idioma, pero sí entendió el juramento que encerraban. Era una promesa. Entonces él se dio la vuelta, y con una última mirada que le quemó el alma, se alejó cojeando desde el lecho del arroyo, fundiéndose en el crepúsculo. Naya permaneció allí, de pie, mucho después de que él desapareciera, apretando la pluma contra su pecho. Una soledad honda, más que cualquier otra que hubiese sentido, la envolvió. El secreto que le daba sentido a su existencia se había ido. Y una vez más, volvía a ser la huérfana anónima del puesto de comercio de Elias Hart. Kellen avanzaba a través de la oscuridad, con el cuerpo adolorido pero el alma encendida. Cada paso le costaba, pero cada paso lo acercaba a casa. La muchacha blanca, Naya, le había devuelto la vida. Todavía podía sentir la memoria de sus manos frías sobre su piel ardiente, su voz suave murmurando mientras lo arrancaba de la frontera entre la vida y la muerte. Había formado parte de un pequeño grupo de caza cuando los hombres de Rohan Pike los emboscaron. No fue una batalla, fue una masacre. Estaban superados en número y en armas. Kellen fue alcanzado por una bala, luego apuñalado cuando cayó, y lo dieron por muerto. A rastras, impulsado por un instinto feroz de supervivencia, logró llegar hasta el arroyo antes de desvanecerse. Esperaba morir allí. En cambio, despertó entre los brazos de un fantasma. Una chica de rostro pálido, ojos del color del cielo antes de la tormenta, y un toque tan delicado como la lluvia de verano. Lo cuidó, lo escondió, lo protegió con un valor que desafiaba toda lógica. Cuando finalmente cruzó la última cresta y divisó el campamento de su pueblo, con las chozas brillando a la luz estrellada como luciérnagas sagradas, el alivio fue tan intenso que casi se desplomó. Guerreros salieron a su encuentro, y los gritos de asombro y alegría se esparcieron como un incendio. Lo llevaron medio cargando hasta la tienda de su padre, Hakan Ironpaw, el jefe, un anciano cuyo rostro era un mapa de sabiduría y cicatrices antiguas. Su madre, Tala Moonfire, lloró al verlo, como si necesitara tocarlo para creer que estaba vivo. La noticia corrió como pólvora. Kellen no era cualquier guerrero, era hijo del jefe, un líder. Muchos ya lo habían dado por perdido. Esa misma noche,
El consejo de ancianos y guerreros se reunió en la gran tienda comunal. El humo de la pipa ceremonial flotaba pesado, como la tensión de lo que aún no se sabía. Kaelen, débil pero firme, se alzó ante ellos. Contó todo. Narró la emboscada de los buscadores de oro, el asesinato de sus compañeros. Varios guerreros asintieron con resignación. No era la primera vez, pero entonces la historia cambió. Contó cómo arrastró su cuerpo hasta el arroyo, cómo el mundo se volvió negro, y luego habló de la muchacha. Desperté en un hueco junto al agua, dijo, su voz resonando en el silencio del tipi. Una joven blanca del puesto de comercio me encontró. El hombre allí me habría dejado para los cuervos, pero ella me desafió. Un murmullo recorrió al consejo. Tika Swiftwind, guerrero de rostro pétreo y voz dura, frunció el ceño. «Un truco», gruñó. «Es espía de los ladrones de oro». «No lo es», respondió Kellen, con fuerza repentina en la voz. Ella limpió mi herida, me dio agua, comida, robándola de los suyos. Durante 10 días me mantuvo oculto, me cuidó, mientras la fiebre intentaba llevarse mi espíritu. No vi engaño en sus ojos. Vi coraje, vi compasión. Miró a su padre. Ella no vio a un apache. Vio a un hombre muriendo. Y no lo permitió. Me devolvió la vida. Es una deuda que no puedo ignorar. Hakan Ironpaw lo observó en silencio, sus ojos oscuros clavados en el rostro de su hijo, como midiendo el peso de sus palabras. ¿Dices que es huérfana?, preguntó finalmente. No tiene a nadie, asintió Kaelen. La tratan como sirvienta. Vive entre abusos y desdén. El consejo se dividía. Algunos, como Tika, no confiaban. Ya eran muchas las traiciones. Cualquier acto de bondad podía esconder veneno. Pero otros estaban conmovidos. Entre los suyos, la ley del intercambio era sagrada. Una vida salvada era una deuda viva. Entonces Kaelen hizo algo que dejó la tienda en silencio. «Esa joven», declaró, con la voz firme como piedra, «no solo sanó mi cuerpo, su espíritu protegió el mío en la oscuridad. Ella ha demostrado tener un corazón apache. La vida que salvó ahora le pertenece. Y mi vida, desde ahora, le pertenece a ella. No la dejaré entre los suyos. Volveré por ella. La reclamaré como mía. Será parte de nosotros. Bajo mi protección, y con ello, bajo la protección de toda nuestra sangre». El silencio fue total. Lo que proponía era insólito. Traer a una mujer blanca, sin linaje, al corazón del pueblo. Era impensable. Tika se puso de pie, dispuesto a protestar, pero Hakan levantó la mano, deteniéndolo. Miró a su hijo con una mirada antigua, profunda. Ya no veía solo a un guerrero que había regresado del abismo. Veía a un líder, forjado en un fuego nuevo, un hombre transformado, y supo que no era un capricho, era honor, era destino. «¿La harías tu esposa?», preguntó en voz baja. «La haría mi para siempre», respondió Kellen. Kellen lo corrigió, usando un concepto apache más profundo que el matrimonio, que implicaba un lazo de espíritu y destino. «Su destino ahora está unido al mío», dijo con solemnidad. «Si Rohan Pike o cualquier otro hombre intenta dañarla por lo que hizo, tendrá que enfrentarse a mí y a todos los que se levanten a mi lado». Tras un largo silencio cargado de tensión, Hakan Ironpaw asintió lentamente. «Entonces, no irás solo», declaró el jefe con voz grave. «Lo que acabas de decir debe ser presenciado por todos, por los nuestros y por los suyos. Partiremos al amanecer hacia el puesto de comercio. Que los blancos vean cómo los apache pagan una deuda de honor». 2 días después de la partida de Kaelen, una normalidad asfixiante había vuelto al puesto de comercio. El hueco secreto bajo el álamo se sentía vacío y frío. La pluma de águila que Naya ahora guardaba oculta en una pequeña bolsita bajo su vestido parecía más un sueño que un recuerdo. Elias Hart,
No había dicho ni una palabra sobre lo ocurrido. Pero entre ellos dos flotaba una tensión muda, como una cuerda a punto de romperse. Él la observaba constantemente, con una expresión imposible de leer. Aquella mañana, el aire era quieto y brumoso. Naya estaba barriendo el porche, sus movimientos apagados, cuando lo escuchó por primera vez. Un retumbar grave y rítmico, como truenos lejanos. Pero no era trueno. El sonido crecía, más fuerte con cada instante, vibrando desde las entrañas de la tierra misma. Elías salió al porche, secándose las manos con el delantal, su rostro tenso, con alarma en los ojos. «¿Qué demonios es eso?», murmuró. Entonces los vieron. Coronando la misma cresta donde tantas veces Naya había visto a los vigilantes silenciosos, apareció una línea de jinetes. No eran 1 ni 2, eran al menos 30, guerreros apache, con los rostros pintados, portando sus galas ceremoniales más imponentes. Sus ponis se movían como uno solo. No venían a guerrear, venían en ceremonia. Y eso era aún más imponente. A la cabeza cabalgaba un hombre mayor, de porte majestuoso, con un penacho de guerra que ondeaba al viento. Hakan Ironpaw. A su lado, montado alto y erguido sobre un corcel negro, iba Kellen Wolfmark. Ya no era el hombre roto por la fiebre en el hueco. Estaba vestido con piel de gamuza ornamentada, y su presencia irradiaba fuerza y autoridad. Naya sintió cómo se le cortaba la respiración. Sus ojos, claros y decididos, la encontraron al otro lado del patio polvoriento y no la soltaron. Detrás de ellos venían los ancianos y otros guerreros. Una delegación imponente. Uno en particular, de pecho amplio y rostro endurecido por el recelo. Tika Swiftwind miraba el puesto de comercio con hostilidad abierta. La tensión se desató como una tormenta. Rowan Pike y 3 de sus hombres, que habían estado bebiendo adentro, salieron tambaleándose al porche, sus manos buscando instintivamente las armas en sus cintos. Elías, ¿qué demonios es esto?, rugió Pike, su cara blanca bajo la barba. «No disparen», ordenó Elías con voz temblorosa. «No llevan rifles. Esto es otra cosa». La procesión no se detuvo a la distancia. Avanzaron con lentitud, de forma deliberada, hasta llegar justo frente al puesto de comercio. Se formaron en un semicírculo silencioso, imponente, atrapando el edificio de madera entre el poder apache. El golpeteo de los cascos cesó. El silencio que cayó fue tan denso como una tormenta sin lluvia. Hakan Ironpaw hizo avanzar su caballo. Habló en apache, su voz profunda, acostumbrada a dar órdenes a generaciones enteras. Kellen tradujo con voz clara, proyectando para que todos oyeran. «Mi padre, el jefe Hakan Ironpaw de los Apache, desea hablar con el hombre de esta casa, Elías Hart». Elías tragó saliva dando un paso al frente. «Soy yo», dijo. «No queremos problemas aquí». Los ojos de Kellen se posaron brevemente en Pike. Luego volvieron a Elías. «Los problemas ya nos visitaron. Mi grupo de caza fue asesinado por buscadores de oro. Me dieron por muerto». Su mirada era como un golpe físico. «Habría muerto si no fuera por alguien de esta casa». Su vista se deslizó hasta Naya, que estaba congelada en el umbral de la puerta. La intensidad de su mirada la hizo sentir como si el mundo entero desapareciera y solo quedaran ellos dos. «La joven», anunció Kellen, su voz resonando con fuerza. «Naya Riverbloom. Ella me encontró. Me escondió de mis enemigos y de los suyos. Me dio agua cuando ardía por la fiebre. Me limpió la herida cuando supuraba veneno. Me salvó la vida». Rohan Pike soltó una carcajada áspera e incrédula. «¿Salvarlo? Debería haberle disparado. Anda codeándose con salvajes. Es una traidora». Tika Swiftwind gruñó algo en apache, su mano apretando la lanza que llevaba. Pero Kellen le lanzó una mirada que lo silenció al instante. Entonces habló, mirando a Elías, pero su voz era para todos. «No venimos a buscar venganza.
Venimos a saldar una deuda. Una vida fue salvada. Eso crea un lazo sagrado. La muchacha no tiene a nadie. Nadie que la proteja. Actuó con honor cuando los demás no. Por eso, su acto la ha convertido en asunto nuestro. Bajó de su caballo en un solo movimiento fluido, entregando las riendas a otro guerrero. Avanzó paso a paso, con decisión, hasta quedar frente al porche. Sus ojos no se apartaron de los de Naya ni un segundo. Y el mundo entero pareció reducirse al espacio entre ellos dos. Las miradas hostiles de Paike y Tika, el rostro aterrorizado de Elías, las expresiones imperturbables de los ancianos. Todo se desvaneció. Kellen habló con una voz suave, casi un susurro que, aún así, se hizo escuchar en el silencio sepulcral del puesto. «Tienes un corazón Lakota, Naya Riverbloom», dijo, mirándola con ternura. «Eres valiente y generosa». Hizo una pausa al pie del porche, sin apartar la mirada de ella. «Tu lugar no está aquí, donde se te desprecia por mostrar compasión, donde los hombres de tu sangre te llaman traidora por un acto de misericordia». Respiró hondo, su postura firme como un roble en medio del viento. «Ya he hablado con mi padre y con los ancianos. Les conté lo que hiciste por mí. Les dije que tu vida es tan valiosa para mí como la mía propia». Miró alrededor, hacia la gente reunida en el patio. Rostros blancos y rostros pintados, todos en tensión. Ante estos testigos, ante mi padre, mis guerreros, mis ancianos, y ante tu propia gente, yo te reclamo. Un murmullo colectivo se alzó entre la multitud. Elias Hart palideció, incapaz de articular palabra. Rohan Pike apretó los puños con furia muda. Kellen alzó la voz, esta vez firme y resonante como un tambor ceremonial. «Desde este momento, ella está bajo mi protección. Cualquiera que le haga daño, que la amenace o que hable contra ella, tendrá que enfrentarse a mí. Kellen, hijo de Hakan Ironpaw». Sus ojos se encendieron con una determinación férrea. «Ofenderla es ofender a mi sangre. Ponerla en peligro es declarar guerra a mi pueblo». Se giró hacia ella, su voz ahora más baja, pero llena de un calor imposible de negar. «Desde hoy tienes un hogar, tienes una familia, y tienes a alguien que te defenderá. Si eliges venir conmigo, tu vida será conmigo, para siempre». Extendió la mano hacia ella. No fue una orden, fue una invitación, una elección. El corazón de Naya latía con tanta fuerza que temía que los demás pudieran oírlo. ¿Esto era real? Miró su mano extendida, y luego observó los rostros a su alrededor. Rohan Pike estaba rojo de rabia. Elias Hart parecía petrificado. Entre los guerreros apache, Tika Swiftwind la observaba con una intensidad gélida. Pero cuando sus ojos regresaron a Kellen, todo cambió. Ya no vio al salvaje del que tanto le hablaron. Vio al hombre herido que había cuidado, al hombre que le habló con respeto, al hombre que ahora le ofrecía un lugar más allá del polvo y del desprecio. Le ofrecía pertenencia, le ofrecía un nuevo destino. Sus pies pesaban como el plomo, pero los movió. Bajó un escalón, luego otro, y atravesó los pocos metros de tierra que separaban su mundo del de él. Los murmullos a su alrededor aumentaron, mezcla de asombro y rechazo. Ella los ignoró. Con la mano temblorosa, colocó sus dedos sobre los de Kellen. Su tacto era cálido, firme, como volver a casa. Kellen entrelazó sus dedos con los de ella y, sin decir nada, alzó su mano unida frente a todos. Fue una declaración muda, pero poderosa. Rohan Pike recobró el habla al fin. Su rostro era un tono púrpura de pura furia. «No puedes hacer esto», vociferó. «Ella es blanca. Pertenece a su propia gente». Kellen giró el rostro hacia él, sus ojos oscuros como la tormenta. «Ya eligió a los suyos», respondió con una calma que helaba la sangre. El silencio que siguió fue como un barril de pólvora a punto de estallar. Y estalló.
Apenas la delegación Lakota desapareció por la cresta, Rohan Pike explotó. ¿Solo llega y se la lleva? ¿Y tú lo dejas hacer, Elías? Bramó, fuera de sí. ¿Y qué querías que hiciera? Replicó Elias Hart, plantándose entre Pike y Naya. ¿Empezar una guerra en mi propio porche? Ella es el problema. Pike escupió, girando su rabia hacia Naya. La traidora que lo curó no es mejor que ellos. Se lanzó hacia ella, pero Elías no se movió. «¡Basta!», dijo con voz baja pero firme. Su mano descansaba cerca de la escopeta apoyada junto a la puerta. «Lárgate de mi propiedad. Tu problema es con ellos, no con ella». Rohan retrocedió, pero sus ojos le prometían venganza. «Estás protegiendo a una traidora», gruñó, escupiendo cerca de Naya. «Y ese indio no puede vigilarte cada minuto del día». Los días siguientes fueron un infierno. Rohan envenenó cada campamento con su versión de la historia. Pintó a Naya como una espía, una traidora, la mujer del indio. Nadie venía ya al puesto de comercio. Los pocos que pasaban le lanzaban miradas cargadas de desprecio. Naya vivía encerrada, prisionera en el lugar del que alguna vez soñó huir. Elias se volvió silencioso y sombrío, aplastado por el aislamiento. Una semana después, el temor tomó forma real. Naya estaba en el pozo, levantando un cubo de agua, cuando algo áspero le cayó encima. Un saco de arpillera que le cubrió la cabeza, sumiéndola en oscuridad. Unas manos la sujetaron con fuerza. Una voz grave resonó en su oído, la de Rohan Pike. «La tengo. Vamos a enseñarle lo que significa la lealtad». El terror la paralizó. Pero antes de que pudieran arrastrarla lejos, un disparo de escopeta resonó como un trueno. La soltaron. Cayó al suelo. El saco fue arrancado de su cabeza. Allí, en el porche, Elias Hart sostenía la escopeta aún humeante. Su rostro era una máscara de ira helada. Disparó al suelo, justo frente a sus pies. «Aléjate de ella, Rohan Pike», dijo Elias Hart con una calma que cortaba el aire. Rohan desenfundó su revólver con frialdad. «Eres un tonto, Hart. Ella no vale la pena». «Está bajo mi techo», respondió Elías con los nudillos tensos aferrados al arma. «No dejaré que te la lleves». El enfrentamiento fue interrumpido por un grito agudo que desgarró el aire. El chillido de un halcón apache. Desde lo alto de la colina, como si la tormenta los hubiese llamado, dos jinetes bajaron al galope. Eran Kalen Wolfmark y el guerrero Tika Swiftwind. Habían estado vigilando, en silencio, protegiendo sin ser vistos. El rostro de Rohan se volvió ceniza. Él y su hombre corrieron hacia sus caballos y huyeron a toda prisa. Kalen se lanzó de su montura antes de que ésta se detuviera y corrió hacia Naya Riverbloom con los ojos llenos de una furia protectora. «¿Estás bien?», le preguntó con urgencia. Ella apenas pudo asentir, con lágrimas de alivio y miedo cayendo por su rostro. Elias bajó lentamente del porche. La tensión de su cuerpo se desvanecía, reemplazada por un cansancio resignado. «Volverán», gruñó. «Y serán más la próxima vez». Kalen no apartó los ojos de Naya. «Aquí ya no está segura». Elias miró a la joven, vio su vestido desgarrado y el pánico aún vivo en sus ojos. Sabía que ya había tomado una decisión al disparar esa arma. Su vida en ese lugar había terminado, igual que la de ella. «No lo está», admitió con voz grave. Luego, mirándola con una mezcla de dureza y ternura paternal, dijo: «Te vas con él. Es el único lugar donde estarás a salvo». Kalen se volvió hacia ella, ofreciéndole su mano. El tiempo de esperar se había acabado. Naya miró una última vez el polvoriento puesto de comercio, el lugar que había sido su prisión y hogar. Abandonarlo era entrar en lo desconocido, pero también era entrar en el mundo del hombre que cabalgó a través de la tormenta por ella. No lo dudó más. «Sí», susurró, tomando su mano. Kellen la subió a su caballo, montó tras ella
y la rodeó con su brazo fuerte y protector. Mientras se alejaban del solitario puesto, la lluvia cayó sobre ellos, como si el cielo mismo les bendijera ese nuevo comienzo. El viaje al campamento apache fue como cruzar entre dos mundos. Naya, acurrucada contra el pecho firme de Kaylen, aspiraba el aroma salvaje del pinar mojado y la tierra fértil. Cuando llegaron al valle oculto, encontró una aldea vibrante, llena de movimiento y color. Los tipis se alzaban como dedos sagrados hacia el cielo, y el aire olía a humo de leña y vida compartida. Rostros curiosos se giraron a observarlos, murmurando al ver a la chica blanca llegar junto al hijo del jefe. Kaylen la condujo hasta su tipi familiar, donde salió Tala Moonfire, su madre. La mirada de Tala fue firme, profunda. Sus ojos se clavaron en el rostro asustado de Naya y su vestido hecho trizas. Kaylen le dijo algo suave en su lengua, y entonces Tala se acercó, tocó la mejilla de Naya con ternura y pronunció una sola palabra de bienvenida. Fue un comienzo tímido, pero más cálido de lo que Naya jamás había sentido. Las semanas siguientes fueron un camino de aprendizaje. Fue el tiempo más duro y a la vez más hermoso de su vida. Bajo la guía paciente de Tala, aprendió a curtir pieles, bordar con cuentas y encontrar medicinas en los prados. Tropezaba con el idioma, con las costumbres, sintiéndose torpe y extraña. Algunos, como la esposa de Tika, la miraban con desconfianza, pero la presencia de Kaylen era su escudo, y su fe en ella, una llama constante que la mantenía en pie. Era su maestro, su refugio. Y en las tardes tranquilas, su vínculo crecía como un hilo invisible y fuerte. Una noche, Kaylen la llevó a una colina que dominaba las colinas negras, teñidas de un azul profundo por la luz del crepúsculo. «Mi gente las llama el corazón del mundo», dijo con inglés más seguro. «Los buscadores de oro solo ven piedras», añadió. «No ven el corazón». «Toda mi vida», susurró Naya, sentí que no pertenecía a ningún lugar. Invisible. Kaylen se volvió, tomó sus manos con firmeza. «Aquí te vemos. Yo te veo. Naya Riverbloom». Colocó su mano sobre su propio corazón. «Este por siempre es mi promesa. Una vida juntos». Entonces le entregó un regalo, un vestido suave de gamuza, adornado con halcones y flores silvestres, cosido por su madre. «Flor, ese es mi nombre para ti», le dijo con voz queda. Naya miró el vestido, luego su rostro sincero, y sintió como la niña huérfana, sola y asustada, desaparecía dentro de sí. El futuro seguía siendo incierto. El mundo fuera del valle aún era cruel. Pero junto a aquel guerrero que la había elegido, ya no tenía miedo. Porque al fin había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el corazón de un apache y en el alma de su pueblo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.